Buenos días, iglesia. Está un honor que yo estoy aquí contigo esta mañana. Todavía mi español no es bueno, pero estamos aprendiendo. Y esta mañana mi amigo Ronnie ayudarme con traducción. Okay. I'm so happy to be here with you this morning. Estoy tan feliz de estar con ustedes aquí esta mañana. And my heart is full. Mi corazón está lleno. Ezekiel, you and the worship team, you did your job this morning. Ezequiel y el equipo de alabanza hicieron su trabajo esta mañana. Thank you for allowing God to use you as a vessel for His glory. Gracias por dejarte usar y a todos ustedes por dejarse usar como una vasija para la gloria de Dios. He used you to take our hearts before His throne Para tomar nuestros corazones delante del trono de Dios. so that we were able to worship Him Para que nosotros podamos alabarle a Él. and glorify Him this morning. Glorificarle esta mañana. And one of those songs that you sang this morning Y una de esas canciones que ustedes cantaron esta mañana talked about each day how you wanted to grow closer to God, habla de cómo nosotros cada mañana queremos acercarnos cada día a Dios. how we desire Cómo deseamos to be in His presence. el estar en su presencia. I hope that that's your heart this morning. Espero que ese también sea su corazón esta mañana. I hope that you came desiring the presence of God in your life. Estoy esperando que ustedes vengan deseando la presencia de Dios en sus vidas. I hope that it's not just on Sunday, Espero que no solo sea los domingos, but that every day of the week you wake up desiring to know your God more. pero que cada día de la semana ustedes se levanten queriendo conocer más a su Dios. And as if that time of worship wasn't enough to fill our hearts, Y si es que ese tiempo de alabanza no fue lo suficiente para llenar nuestros corazones, we got to share in the Lord's Supper. tuvimos la oportunidad de compartir la cena del Señor. We got to be reminded of what Jesus Christ has done for us. Pudimos recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Church, my heart is full. Iglesia, mi corazón está lleno. I was sitting in that chair, and in some points I could barely keep myself there. I wanted to get up and start preaching. Dice, estaba ahí en esa silla de ahí y dice que ya no podía sostenerme, ya quería levantarme y solo predicar. And I hope that you're not done worshiping the Lord this morning. Y yo quiero que ustedes espero que no hayan acabado de alabar esta mañana a Because Dios. God has placed a word on my heart for this church today. Porque Dios ha puesto palabra en mi corazón para esta iglesia en esta mañana. I'm excited to share with you in the Word of God today. Estoy emocionado para poder compartir la palabra de Dios con ustedes este día. If you have your Bibles, turn into 1 Peter this morning, chapter 1. Si tienen sus Biblias, ábranla en Primera de Pedro, capítulo 1. That's where we're going to start, is in chapter 1 today. Ahí es donde vamos a empezar, en el capítulo 1. This was a letter that Peter wrote to the Christians that were scattered throughout Asia Minor. Dice que esta es una carta que Pedro había escrito a muchos de los cristianos que estaban ahí regados en toda la parte de Asia. Peter wrote this letter to the Jews and the Gentiles alike. Dice que Pedro escribió esta carta para tanto como para los judíos como para los gentiles. These Christians, they had been suffering a lot of persecution. Y estos cristianos habían tenido bastante persecución en sus vidas. As a matter of fact, the key word in 1 Peter is suffering. De hecho, la palabra clave en el libro de Primera de Pedro es sufrimiento. It occurs more than 15 times just in 1 Peter. Porque aparece casi más de 15 veces solo en Primera de Pedro. But the central theme is this: victory over suffering. Pero el tema es la victoria sobre el sufrimiento. Just like was exemplified through the life of Jesus Christ. Así de la misma forma como fue ejemplificado en la vida de Jesucristo. He suffered. Jesucristo sufrió. He suffered a lot. Jesucristo sufrió mucho. But the victory that he achieved through the suffering was greater than the suffering itself. Pero la victoria que él ganó a través del sufrimiento fue mucho más grande. I think it's important for us to understand this morning what's been happening and who Peter is writing to. Yo creo que es importante el saber qué está pasando y a quién está escribiendo Pedro a esta carta. It'll help us to understand the context of the message today. Porque nos va a ayudar a entender el contexto del mensaje en este día. Peter was writing a spiritual message to the brethren. Dice que Pedro estaba escribiendo una carta espiritual para toda la hermandad.
And that message was for encouragement, for instruction, and Ye- for warning. Y ese mensaje era para ánimo, era para instrucción y también era para advertencia. And so if you have your Bible this morning and you've turned to 1 Peter chapter 1, I'd ask that you'd stand with me. Así que si es que tienes tu Biblia y le puedes ir al Primera de Pedro, te pido que por favor te levantes, abras la Biblia y la veamos conmigo. And I'm going to read it first in English, and then I'm going to have Ronnie read it in Spanish. Y voy a leerla primero en inglés, dice, y después va a dejarme a mí leerla en español. And that way anyone who's watching who might need to hear it in English can hear it first. Así que cualquier persona que pueda estar viendo pueda escucharla también primero en inglés. We always want to make sure that the Word of God is understood. Queremos siempre estar claros de que la palabra de Dios sea entendida. So I'm going to start in verse 22 of chapter 1, and we're going to read through verse 3 of chapter 2. Voy a leer el versículo 22 del primer capítulo hasta el versículo 3 del segundo capítulo. It says, "Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever, because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withers, and its flowers fall away, but the word of the Lord endures forever. Now this is the word which by the gospel was preached to you. Therefore, lay aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. As newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, if indeed you have tasted that the Lord is gracious." Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos, como son la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezca una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese aliento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Lord, this is your word, Señor, esta es tu palabra. and we happily receive it this morning. Y esta mañana la recibimos felizmente. Lord, we ask that you do with it what you desire. Padre, te pedimos que hagas con esto lo que tú desees. Lord, we cry out asking for you to challenge us and change us this morning. Te pido que esta mañana nos cambies y nos desafíes. Lord, we want to be what you have called us to be. Queremos ser lo que tú nos has llamado a ser. Lord, and we want to draw close to you. Y queremos estar cada vez más cerca de ti. We want to know you, Lord. Queremos conocer, Señor. We want to know what you have for our lives. Queremos saber lo que tú tienes para nuestras vidas. And we want to fulfill those Y purposes. queremos completar todos esos propósitos. Lord, I ask this morning that you give us a new desire Padre, te pido esta mañana que nos des un nuevo deseo to know you as Lord de conocerte como nuestro Señor and to walk in your ways. y caminar en tus caminos. We'll give you all the glory, Te damos toda la gloria for you alone are worthy. porque solo tú eres digno. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. You may be seated. Pueden tomar asiento. He says, "Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart." Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. Con amor sincero, ámense profundamente de todo corazón. But what does that mean? ¿Pero qué significa esto? What does it mean? If you read from verses 3 through 12 of this chapter, Si ustedes se ponen a leer desde el versículo 3 al 12 del capítulo 1, you'll see that Peter is actually writing about salvation and the inheritance of heaven. vemos que Pedro está hablando acerca de la salvación y de la herencia que tenemos en el cielo.
Peter continues from verse 13 through 22, and he tells us that we should be holy because God is holy. Y después en el versículo 3 hasta el 22, Pedro nos dice que tendríamos que ser santos porque Dios es santo. That we should live our lives walking in the ways of Christ. Que tendríamos que caminar nuestra vida en los caminos de Cristo. You'll see that he's talking about how we have been redeemed or purchased through the precious blood of Jesus. Y vemos que hemos sido comprados o redimidos a través de la sangre preciosa de Jesús. And so to give you a shortened version, it basically says this. Entonces, para darles como un pequeño resumen de cierta manera, dice esto básicamente. Now that you have given your life to Jesus by placing your faith and trust in Him. Ahora que tú has entregado tu vida a Jesús, poniendo tu fe y tu confianza en Él. Now that you've called upon Him as the Lord and the Savior of your life. Ahora que tú le has clamado a Él como tu Señor y tu Salvador de tu vida. Now that you are living your life and your life does not conform to the former lust. Y dice que ahora que tu vida ha sido entregada a Él y ya no está viendo este pecado que estaba siguiendo antes. But instead you're being holy in your conduct. Pero de cierta manera tú estás siendo santo en tu conducta, en la forma en que te llevas. Because now you're putting God first in everything. Porque tú has puesto a Dios en todos los aspectos de tu vida. Because now you're loving God with all of your heart and all of your mind and all of your soul and all of your strength. Porque ahora tú amas a Dios con todo tu corazón, con tu mente y con toda tu fuerza. You're obeying the truth of the word. Tú obedeces la verdad de la palabra. You're doing everything that Jesus has commanded you to do. Ahora haces todo lo que Jesús te ha mandado a que hagas. Every day you're dying to yourself. Cada día te niegas a ti mismo. You're allowing the Spirit to lead you and Jesus to live through you. Tú le permites al Espíritu vivir a través de ti, a Jesús a vivir a través de ti. You're loving one another fervently with a pure heart. Dice que se están amando los unos a otros fervientemente con un amor puro. This is the letter that Peter wrote. Esa es la carta que Pedro estuvo escribiendo. And these are the characteristics that is demanded of the followers of Jesus Christ. Estas son las características que se demandan de un seguidor de Cristo. So, how are we doing with that this morning? Así que quiero preguntarles, ¿cómo estamos haciéndolo esta mañana? ¿Cómo nos está yendo? We've all perfected it, right? Nosotros ya lo perfeccionamos, ¿verdad? I mean, every day we love fervently with a pure heart. Todas las mañanas nosotros amamos fervientemente con un corazón puro. Every day we're allowing the Holy Spirit to lead and guide and direct every step that we take. Cada mañana nosotros le decimos que el Espíritu Santo nos guíe cada paso que damos en nuestra vida, ¿verdad? Every day we are perfect and we are dying to ourselves, allowing Jesus to live His life through us. Cada día somos perfectos y cada día le permitimos a Jesús vivir a través de nosotros. Yeah, that's not true for me. Quiero decirles que eso no me pasa a mí. I still make mistakes sometimes. Yo brother. también me equivoco muchas veces. Pastor Sixto, you might be perfect right now, Pastor Sixto, yo sé que usted sí es perfecto, but I haven't gotten there yet. pero yo no he llegado ahí todavía. And Joy said he hasn't either. Y Joy dice que tampoco. The truth is, we still struggle. La verdad es que nosotros todavía tenemos conflicto, peleamos con eso. But can I tell you something this morning? We don't have to. Pero quiero decirles algo esta mañana, no tenemos que hacerlo. If you've given your life to Jesus Christ this morning as the Lord of your life, Si es que tú ya le entregaste tu vida a Jesús como el Señor de tu vida, I want you to know that you have the power of the Holy Spirit that's abiding inside of you. quiero decirte que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está permaneciendo en ti. We can be exactly what those scriptures have called for us to be. Nosotros podemos ser exactamente lo que esas escrituras dicen que ya somos llamados a ser. But sometimes Pero muchas veces we still fail. nos equivocamos. Sometimes we still live in sin, Muchas veces seguimos viviendo en pecado, but we don't have to. pero nosotros no tenemos que hacerlo. Anybody got it all down? Are we all good? ¿Todos estamos bien? ¿Ya lo escribieron? Somebody say, how can we live like that? Alguien podría decir, entonces, ¿cómo puedo vivir así de esta manera? And I'm glad you asked this morning, Y estoy feliz de que tú puedas hacer esa pregunta. because it starts with the first thing that is said in verse 23. Porque empieza con lo que dice en el versículo 23. It says, having been born again. Pues han nacido de nuevo. Can I tell you something this morning? If you haven't realized that step in your life, Quiero decirles algo esta mañana. Si tú no te has dado cuenta de ese pasito en tu vida, you can't do the rest of this. no puedes hacer todo lo demás. It can't be done through your life. No puede ser hecho a través de tu vida. You can't skip that step. No puedes saltarte ese paso.
You have to be born again. Tú tienes que nacer de nuevo. And maybe you're in this place this morning and say, what does that mean to be born Y again? quizá tú estás esta mañana aquí y dices, ¿qué significa eso de nacer de nuevo? It's a popular question. Es una pregunta popular. It's not a dumb question. No es una pregunta tonta. One of the smartest Pharisees in the Bible named Nicodemus came and asked Jesus the same thing. De hecho, una de los personajes religiosos de ese tiempo, más inteligentes de ese tiempo, se le acercó a Jesús. Se llamaba Nicodemo y hizo esa misma pregunta. What does it mean to be born again? ¿Qué significa eso de nacer de nuevo? Le dijo. It's not talking about a birth, a fleshly birth. Y no habla de nacer de la carne. But it happens simply when we place our faith and trust in Jesus Christ as the Lord of our life. Pero eso solo pasa cuando nosotros ponemos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Maybe that doesn't clear it up for you this morning yet. Quizá eso no está tan claro todavía para ti esta mañana. Maybe it'll become more clear as we go through the scriptures. Y quizás se va a volver un poco más claro mientras vamos analizando más las escrituras. But I want you to understand something this morning. If you walk through these doors this morning and you don't know Jesus as Lord, Pero quiero decirte algo esta mañana. Si tú entraste por esa puerta aquí y tú no conoces a Jesús como tu Señor, you're not here by accident. tú no estás aquí por accidente. The salvation that comes through Jesus Christ has been made available for you. La salvación que viene a través de Jesucristo ha sido disponible también para ti. And if you want to know Jesus as the Lord of your life, Y si tú quieres que Jesús sea el Señor de tu vida, that can happen right here today. eso puede pasar el día de hoy aquí mismo. And there are many men and women in this place who can help you with what the scripture tells you need to do. Y hay muchos hombres y mujeres aquí que te pueden ayudar con lo que la Escritura dice. But the de lo que first debes step hacer. is that we place our faith and trust in Jesus Christ. Pero el primer paso es poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. Then we must understand that we weren't born of a corruptible seed. Pero también tenemos que entender que nosotros no nacimos de una semilla corrompida. That means this, we weren't born spiritually by anything of this world. Eso quiere decir que espiritualmente hablando no nacimos de nada de este mundo. We weren't purchased by God through gold or silver. No fuimos comprados por parte de Dios a través del oro o de la plata. Those things aren't pure, Esas cosas no son puras. right? We understand that there's a process for those things to be made pure. Nosotros entendemos que hay un proceso para que estas cosas lleguen a ser puras. Sometimes gold and silver has to be ran through the fire, Muchas veces el oro y la plata tienen que pasar a través del fuego. which means there are some things about gold and silver that can be corrupted. Que eso quiere decir que hay cosas en el oro y la plata que pueden ser corrompidas. And God is saying here that you were not bought or purchased by things that can be corrupted. Y Dios está diciendo que tú fuiste comprado por cosas que no pueden ser corrompidas. That's good news this morning. Esas son buenas noticias para ti esta mañana. Because let me tell you something. I wasn't bought or purchased with gold or silver or any kind of money. Porque quiero decirles que yo no fui comprado con oro, con plata o con cualquier tipo de dinero. But I was purchased through the blood of Jesus Christ. Sino que yo fui comprado por la sangre de Jesucristo. We have received spiritual life from a holy God. Nosotros recibimos vida espiritual por un Dios santo. And that life came through the blood of Jesus Christ. Y esa sangre vino de Jesucristo. And can I tell you, the blood of Jesus Christ is incorruptible. Y yo puedo decirles que la sangre de Jesucristo es incorrompible. The blood of Jesus Christ is pure. La sangre de Jesucristo es pura. The blood of Jesus Christ is holy. La sangre de Jesucristo es santa. And when God chose to send His Son to die on the cross and take my place, Y cuando Dios eligió que su Hijo vaya y muera en mi lugar, when God chose to cover me and cover my sins, cuando Dios eligió cubrirme y cubrir mis pecados, it was through the blood of Jesus Christ. fue a través de la sangre de It Jesucristo. wasn't for anything that I was able to do, No fue por nada de lo que yo podía hacer, but only because of what Jesus was able to do. sino por lo que Jesús podía hacer. And He came and He suffered and He died as we remembered this morning. Y Él vino y sufrió y murió, así como lo recordamos esta mañana. He paid the price that I could not pay. Él pagó el precio que yo no podía pagar. But praise God, the story doesn't end there. Pero gracias a Dios que la
historia no terminó ahí. Because on the third day, Jesus rose from the dead. Porque al tercer día Jesucristo resucitó de entre He los muertos. defeated sin. Él venció al pecado. He defeated hell and he defeated the grave. Él venció el infierno y venció la tumba. And it's because of him that we have hope. Y es por Él que tenemos It's esperanza. because of that incorruptible seed of Jesus Christ Es por esa semilla incorrompible de Jesucristo that we can have confidence que podemos tener confianza through the Word of God. a través de la palabra de Dios. Do you know this morning that there is power in the Word of God? ¿Sabían ustedes esta mañana que hay poder en la palabra de Dios? It's where the power comes for our spiritual rebirth. Es de donde viene el poder de nuestro nacimiento espiritual. Romans chapter 1:16. And listen, let me tell you this before we go into these verses. Antes de ir a estos versículos, quiero decirles algo. I don't want you to try to run back and forth in the Bible and miss what God has for you No this quiero que morning. vayan y estén buscando en la Biblia ahí rápido y se pierdan lo que Dios les quiere contar esta mañana. But I challenge you to write these verses down and go back and study them later. Pero quiero desafiarles y decirles, vayan y escriban estos versículos para que después los puedan leer por ustedes mismos. But I want to read a few verses about the Word of God. Pero quiero leer unos versículos de la palabra de Dios. What the Word of God says about the Word of God. Lo que la palabra de Dios dice acerca de la palabra de See, there Dios. is power in the Word of God. Porque hay poder en la palabra de Romans Dios. 1:16 says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek." Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. There is power in the Word of God for salvation. Hay poder en la palabra de Dios para salvación. And it says what has to happen is we have to believe. Y lo que dice aquí es que tenemos que creer. We have to believe in the power of the gospel message of Jesus Christ. Tenemos que creer en el poder del evangelio a través de Jesucristo. There's power in the Word for salvation. Porque hay poder de Dios para salvación. And let me tell you this, when the Word of God is spoken, something is being said. Porque cuando la palabra de Dios habla, algo nos está diciendo. We always need to reverence the Word of God. Nosotros siempre tenemos que hacerle reverencia a la palabra de Dios. Back in 1 Peter, it said, the Word of God which lives and abides forever, in verse 23. En el versículo 23 de Primera de Pedro que habíamos visto antes decía, su vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. So what does that mean, that His Word lives and abides? ¿Qué es eso que la palabra de Dios es viviente y es eterna, permanece por siempre? Isaiah 55:11 said, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it will accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I sent it. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que se realizará lo que me place y cumplirá aquello para lo que la envié. The Word of God doesn't return void. La palabra de Dios no regresa vacía. You see, there's power in the Word of God. Hay poder en la palabra de Dios. And it will accomplish the things that He desires for it to Y accomplish. cumplirá todo aquello que Dios desee que cumpla. It's a living Word. Es la palabra viviente. Sometimes we start to lose faith. Muchas veces nosotros empezamos a perder fe. Sometimes we hear the Word over and over in our lives and we think, well, I'm not seeing any difference. Dice, muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios en nuestras vidas y no vemos diferencia. But what a promise for us to stand upon. Pero una promesa por la que nosotros podemos mantenernos. When God says, my word will not return void. Cuando Dios dice, mi palabra no regresa vacía. You know what that means? ¿Saben qué significa? That means you need to keep preaching the Word of God. Eso significa que tú tienes que seguir predicando la palabra de You Dios. need to keep speaking the Word of God over the lost folks in your family. Tienes que seguir hablando de la palabra de Dios a aquellos en tu familia que están perdidos. Keep praying through the Word of God. Sigue orando a través de la palabra de Dios. Because my God said that His Word does not return void, Porque mi Dios dice que la palabra de Dios no regresa vacía, but that it will accomplish what He sent it to accomplish. sino que cumplirá todo aquello, lo que Él quiera que se cumpla. There is power in the Word of God. Porque hay poder en la palabra de Dios. Hebrews 4:12 said, for the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and spirit and of the joints and marrow. It's a discerner of the thoughts and intents of our hearts.
Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y del tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. The Bible says that the word is living. La palabra dice que la palabra es viviente, It's powerful. es poderosa. It's the number one selling book of all times. Es el libro más vendido en todos los tiempos. Let me tell you why. Déjenme decirles el por qué. Because it's alive. Porque está viva, Because it has power. porque tiene poder. And because its author is none other than God Almighty. Y porque el autor no es nadie más y nada menos que el Dios Todopoderoso. God poured His Spirit out upon men so that they could write His word. Dice que Dios puso su espíritu en los hombres para que ellos puedan escribir su palabra. I can read all the self-change books in the world. Yo puedo leer todos esos libros del mundo And for a while they might draw out some kind of emotion in me. y tal vez por un tiempo me van a traer una emoción a mi vida. I might read a great book about how to diet. Dice, voy a tal vez poder leer un libro bien hermoso acerca de cómo hacer una dieta. And I might lose a little weight. Y tal vez pierda un poco de peso. But eventually that stinking ice cream and pizza is going to get me again. Pero después otra vez ese puerco helado y esa puerca pizza me van otra vez a atrapar. Next thing you know, I'm going to look like Herman. Y después otra vez voy a verme como Germán. But there's a difference between those books Pero hay una diferencia entre esos libros and the Word of God. y la palabra de Dios. The Word of God can cause change. La palabra in my de life. Dios puede traer cambio a tu vida. And it's a change that lasts. Y es un cambio que dura. It's a change that doesn't fade away. Es un cambio que no es que se desvanece. Because the Word of God comes from God and He is eternal. Porque la palabra de Dios viene de parte de Dios y Dios es eterno. And so the change that it makes in my life, glory to God, is eternal. Así que el cambio que ha hecho en mi vida, gloria a Dios, es eterno. It's like a two-edged sword. It can pierce between my soul and my spirit. Dice que es como una espada de doble filo que puede penetrar a mi alma y mi espíritu. It teaches me things about myself that I can't even see. Dice que me enseña cosas acerca de mí mismo que yo ni siquiera puedo ver. It's a discerner of my thoughts. Es el que discierne mis pensamientos. It tells me when my thoughts are pure or when they're not. Me ayuda a saber cuando mis pensamientos no son puros o son puros. It tells me about the intentions of my heart. Me dice acerca de las intenciones de mi corazón And it goes to work in me. y va a trabajar en mí And it'll go to work in you. y va a trabajar en ti también. Matter of fact, 1 Thessalonians 2:13 says, "For this reason we also thank God without ceasing, because when you've received the word of God, which you heard from us, you welcomed it not as the word of men, but as it is, the truth, the word of God, which also effectively works in you who believe." Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios y que oísteis de nosotros, lo recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra que es de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. God works on us through his word. Dios trabaja en nosotros a través de su palabra, And it's so that we can abide in him, para que nosotros podamos permanecer en Él and for his word to abide in us. y para que su palabra permanezca en nosotros. What does that word mean, to abide? ¿Qué significa la palabra permanecer? It means to dwell in or to live in. Significa que vive dentro de nosotros, que está ahí. In John 15:7, the word of God says, "If you abide in me, my words abide in you. You will ask what you desire, and it shall be done for you." Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Escucharon eso? If you abide in me, Si es que tú permaneces en mí, my words abide in you. mis palabras permanecen en ti. The power of God's word La- abiding in our lives. El poder de la palabra de Dios permaneciendo en nuestras vidas. Man, what another promise of God. ¡Wow! ¡Qué increíble promesa de parte de Dios! I walk around knowing this. Yo camino sabiendo esto. The Bible teaches that every issue of life springs forth from our hearts. Dice que cada problema de nuestras vidas es como que está saliendo de nuestros corazones. It goes further to tell us to guard our hearts. De hecho, va tan lejos como que
protejan, guarden sus It's corazones. because all of our love, our fear, our hope, our joy, all those things are stored right here. Es porque nuestro amor, nuestra esperanza, nuestros miedos, todas esas cosas están aquí. But God says, if I will just take the time to abide in Him, Pero Dios dice, si solo te tomaras el tiempo en permanecer en mí, that His word will abide in my heart. dice, mi palabra permanecerá en ti también. Now, what's the significance of that? ¿Qué significa eso? That means every issue of life Significa que cada problema de la vida that I face en el que yo me he enfrentado can be filtered through the word of God in my heart. puede ser filtrado a través de la palabra de Dios en mi corazón. That same word of God Esa misma palabra de Dios, that is a discerner of my thoughts. que es la que discierne mis pensamientos. The same word of God that is the discerner of the intentions of my heart. La misma palabra de Dios que discierne los deseos de mi corazón. Means every thought that I have, Eso significa que cada pensamiento que tenga, everything that I face in my heart cada cosa que yo enfrente está en mi corazón, can be discerned by God, puede ser tomado con discernimiento de parte de Dios. can be filtered by God Puede ser filtrado por Dios and His word. y su palabra. What a wonderful promise of God. Qué increíble promesa de parte de There's Dios. power in the word of God. Hay poder en la palabra de Dios. Read verses 24 and 25 back in 1 Peter, please. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. The word of God is unlike anything in this world. Dice, la palabra de Dios no es como nada en este mundo. It says that the flesh is like grass. Dice que aquí, que de cierta manera, es como que los seres humanos son como la hierba. All the glory of man is a flower of the grass. Dice que toda la gloria de Dios es solo como una flor ahí de la hierba. You see, the thing about grass is it's real pretty when it's green, Dice, la cosa de la hierba o del césped es que es lindo cuando está verde, but eventually it dies. pero después de un tiempo se muere. It's not as pretty when it dies, is it? Y cuando ya se muere ya no es tan bonito, ¿verdad? Turns brown, Se pone café. right? We're waiting for it to come back, Y es como que estamos esperando que vuelva, to be green again. que sea otra vez ahí verde. You look at the flowers of the field, Ustedes ven a las flores del campo, how beautiful they are. cuán hermosas ellas son. They're like the glory of God. He just throws it out there so that we can see it. Son como la gloria de Dios que están ahí y podemos verla. It's a beautiful sight for us to behold. Es una hermosa vista que nosotros podemos apreciar. But even the flowers lose their glory. Pero aún así, las flores pierden su gloria. You ever? We just came through Valentine's Day, right? Dice, recién vinimos del día de San Valentín, ¿verdad? And I bought some really pretty roses for my wife. Y yo compré unas rosas muy hermosas para mi esposa. But did you know that after a few days, Pero ¿sabían ustedes que después de unos cuantos días, even when I put those roses in water, aun cuando les puse esas flores, esas rosas en agua, they died? se murieron? Now my love for my wife didn't die, Pero el amor por mi esposa no es que murió, but the flowers did. pero las flores sí. There's a difference between the Word of God and the things of this world. Hay una diferencia entre las cosas de este mundo y la palabra de Dios. And God wanted us to see that here in these verses. Y Dios quiere que veamos esto aquí en estos You versículos. see, even our flesh will wither and die. Dice incluso nuestra carne dice que va a morir. The oldest things we can think of in the world, the trees even wither and die eventually. Dice incluso las cosas más viejas que se te puedan ocurrir en tu mente, esos árboles que son bien antiguos, van a morir en algún punto. Because the things of this world aren't eternal. Porque las cosas de este mundo no son eternas. They're a creation of God, Son creación de Dios, but they're not God. pero no son Dios. Peter makes a significant comparison here between the things of the world and the Word of God. Dice que Pedro aquí hace una comparación significativa acerca de las cosas del mundo y las cosas de It Dios. says the Word of God endures forever. Y dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Amen. The Word of God endures forever. La palabra de Dios permanece para siempre. It never fades. Nunca se desvanece. It'll never pass away. Nunca es que se va.
Matthew 24:35 said, "Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away." Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. And if we know this to be the truth, Y si es que nosotros sabemos que esta es la verdad, how many of you believe that's the truth this ¿cuántos de morning? ustedes creen que eso es verdad esta mañana? Amen? The word of God endures forever. ¿La palabra de Dios permanece para siempre? It's not like the things of this world. ¿No son como las cosas de este mundo? But did you know why are we still so prone to put our faith and trust in the things of the world? Pero ¿por qué nosotros nos encanta poner nuestra confianza en las cosas de este mundo? Why do we care so much about the things of the world? ¿Por qué nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo? Why do I spend more time worried about what people think of me than what God thinks of me? ¿Por qué me preocupo tanto estoy preocupado tanto en el hecho de qué piensa la gente acerca de mí en vez de pensar qué piensa Dios acerca de mí? Why do we put our confidence in the things that men say instead of the things that God says? ¿Por qué pongo mi confianza en las cosas que las personas o los humanos dicen en vez de las cosas que Dios dice? Why do we live our lives the way the world says is correct instead of the way God says is the right way? ¿Por qué vivimos nuestras vidas de la forma en la que este mundo dice que es correcto Let en me vez tell you something de this Dios? Déjenme decirles algo esta mañana. It doesn't matter what the world No thinks. importa lo que el mundo diga. It doesn't matter what the world says about how you should live. No importa lo que el mundo te diga de cómo debes vivir. It doesn't matter that the world says put yourself first. No importa si el mundo te dice ponte a ti en primer lugar. It doesn't matter that the world says you should be concerned about your rights. No importa si el mundo te dice tienes que preocuparte de cuáles son tus derechos. What matters this morning is what the word of God says. Lo que importa esta mañana es lo que la palabra de Dios dice. Jesus came, he was equal to God, Dice que Jesús vino y estuvo aquí para Dios. but he left all his glory Y to Él come dejó to this world toda su gloria y bajó a este mundo to teach us how we should live. para enseñarnos cómo debemos He vivir. was humble. Él fue humilde. He put others before himself. Dice que Él puso a otros antes que a Él mismo. He was obedient to the things of God. Él fue obediente en las cosas de Dios. And his relationship to the Father was the most important thing. Y su relación con Dios fue la cosa más importante para Él. Church, we're not here to look like the rest of the world. Iglesia, no estamos aquí para vernos como el resto del mundo. We're here to stand in the power of the Word of God. Estamos aquí para estar de pie frente a junto con lo que dice la palabra de Dios. We're here to walk in the ways of Jesus Christ. Estamos aquí para caminar en los caminos de Jesucristo. To let His Word be manifested in our lives. Que sea su palabra siendo manifestada en nuestras vidas. To let His Word be made clear to those that are around us. Que su palabra sea clara y sea como un reflejo para los que nos rodean. There is power in the Word of God. Hay poder en la palabra de And we need to Dios. keep our mind on the eternal Word of God Pero tenemos que tener nuestra mente en las cosas, en la eterna palabra de Dios, instead of the temporary things of this world. en vez de las cosas temporales de este mundo. Verse 25 said, "But the word of the Lord endures forever." Pero la palabra de Dios o la palabra del Señor permanece para siempre. Now here's a hard question, so I'm going to have to find somebody in here that I think's really intelligent. Aquí, esta es una pregunta difícil, así que tengo que encontrar a alguien que yo creo que es muy inteligente. Never mind, I'll just ask Ezekiel. Bueno, no importa, voy a preguntarle a Ezequiel nomás. Ezekiel, Ezequiel, how long is forever? ¿cuánto dura para siempre? Forever. It's forever. He's smarter than I thought he was. Él es más inteligente de lo que yo pensé. Forever is forever. Para siempre es para siempre. So when the word of God says that it's going to endure forever, Así que cuando la palabra de Dios dice que permanecerá por siempre, when everything else in this world has faded and passed away, cuando todo lo de este mundo se pase o muera, glory to God, we can still stand on the word. gloria a Dios, nosotros podemos seguir permaneciendo en su palabra. We can have complete faith and confidence in what God has said. Nosotros podemos tener confianza completa en lo que Dios nos ha dicho. What a promise of God. Qué promesa tan grande de Dios. And it said it's the word by which the gospel was preached to you. Y dice, y esta es la palabra y el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. It's that eternal word that brought the gospel of Jesus Christ Es to esa- our minds and hearts. Esa eterna palabra de Dios que nos ha traído el mensaje de la buena noticia de Jesucristo a nuestras mentes y corazones. And so the word is saying this, since you know this now, Así que la palabra nos está diciendo que ahora que tú ya sabes esto, this is what I want you to do. ahora esto es lo que quiero que tú hagas. Verse 1 of chapter 2, I want you to lay aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all the evil speaking.
Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios It hirientes. says, lay aside all malice, which means hate. Dice, dejen de lado todo ese odio. You see, church, the love of Christ should be on display in our lives every day. Dice, iglesia, el amor de Dios debería ser algo que se muestre cada día en nuestras vidas. God said, I want you to lay aside all your deceit, Dice que quiero que dejes de lado todo tu engaño. meaning that lying tongue has to go. Dice que esa lengua mentirosa que tienes que dejarle ir ya. Meaning that manipulating people has to go. Esa parte de la manipulación tiene que irse ya de tu vida. Meaning that we should be able to be transparent before our God. Dice que tenemos que ser transparentes delante de nuestro And we Dios live our life beyond reproach. y vivir nuestra vida más allá de reprochar. He said hypocrisy has to go. Dice que la hipocresía tiene que irse. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means you don't let your lips and your life preach two different messages. Eso que significa que no dejas que tu boca y tu vida prediquen dos mensajes totalmente diferentes. That means if you're going to proclaim Jesus as Lord, Eso significa que si tú vas a proclamar a Jesucristo como tu Señor, we have to live like Jesus is Lord. tú tienes que vivir como Jesucristo, como que si fuera tu Señor. God doesn't want us to live in hypocrisy. Dios no quiere que vivamos como It hipócritas. says to get rid of envy. Dice que dejes de lado la envidia. Don't look at the world and desire the things that they have. Dice que no veas con celos todas las cosas que tiene la gente. Don't look at your neighbor desiring the things that they have. No estés deseando lo que tiene tu vecino, Because the word just said all those things are going to pass away. porque la Biblia dice que todas esas cosas se van a ir. So let's hold on to the eternal word of God. Así que mantengámonos y sostengámonos de la palabra eterna de Dios. Get rid of the evil speaking. Dice, dejen de estar hablando mal. Those little crude jokes that we make at work sometimes. Esos comentarios o esos chistes hirientes que hacemos de vez en cuando. Maybe you're not making them, but maybe you're listening to them. Quizá tú no eres el que los hace, pero tal vez tú los estás escuchando. Or maybe you just get involved in gossip sometimes. O tal vez tú estás involucrado en chismes. Maybe sometimes we rage because we're angry and we use our mouth for the wrong things. O tal vez tú alguna vez estás muy enojado y por lo que estás enojado usas tu boca de una manera incorrecta. Or maybe it's some bad words we still are using that we shouldn't. O tal vez hay algunas malas palabras que todavía usamos y ya no deberíamos hacerlo. God said, get rid of that junk. Dios dice, deja de lado esa basura, déjala de lado ya. And the great thing is, if we struggle with any of these things, Y la cosa más increíble es que si estamos teniendo dificultades con estas cosas, the eternal word of God says this: la eterna palabra de Dios nos dice, if we confess our sins, si es que nosotros confesamos He's nuestros pecados, faithful and just to forgive us of our sins Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados and cleanse us from all y unrighteousness. limpiarnos de toda injusticia. That letter was also written to Christians. Esa carta también fue escrita para God cristianos. knew that we would make mistakes. Dios sabía que íbamos a cometer errores. He knew that we would continue to sin, Dios sabía que íbamos a continuar pecando. but He continues to offer His mercy and grace. Pero Él sigue ofreciendo su misericordia y su gracia hacia His nosotros. strength is made perfect in our weakness. Y dice que su poder se fortalece o se perfecciona en nuestra debilidad. And now that we've covered all those things, I want to get to the main scripture for today. Y ahora sí, que he cubierto todo estos pasajes, quiero ir a la escritura principal del día de hoy. And there's about 3 or 4 of you that just panicked and thought, are we ever going to get lunch? Y dice que creo que ustedes se quedaron así como que, ¿y ahora será que vamos a tener almuerzo? Stay with me. Quédense, presten atención. It's not going to take that much longer, No me voy a demorar mucho, but this is very important. pero esto es muy importante. I have a Bible at my house back in this, or I have a Bible in storage back in the United States. Yo tengo una Biblia, dice que él tiene una Biblia en su casa, ya en Estados Unidos, en una bodega. It's a Bible that my mother gave me. Es una Biblia que su mamá le regaló. That used to be her Bible. Y esa era la Biblia de su madre. And the very first page, when you open it up in that blank page, Y dice que en la primera página, en la que está en blanco, cuando le abres, it has a very important saying. tiene un dicho muy importante. I don't know where my mom got this quote, No sé de dónde sacó mi mamá esta frase, but it makes a lot of sense. pero tiene mucho sentido. And it simply says this: Y dice simplemente lo siguiente: this book will keep you from sin, este libro te va a alejar del pecado, or o sin will keep you from this book. el pecado te va a alejar de este libro. A lot of power Mucho in that poder. statement. Mucho poder en esa frase. A lot of truth in Mucha that statement. verdad en esa frase.
There's power in the Word of God Hay poder en la palabra de Dios to keep us away from sin. para alejarnos del pecado. And when we sin, Y cuando nosotros pecamos, sometimes we get ashamed. muchas veces nos avergonzamos. Sometimes when we're being stubborn and living in our flesh, Muchas veces cuando somos cabezaduras y queremos vivir en nuestra carne, we push the Word away alejamos a la palabra de Dios de nuestras vidas. because we don't want to know the truth about what it's saying about our lives. Porque no queremos ver lo que dice de nuestras vidas. So today I want you to listen to these two verses, Así que el día de hoy quiero que escuchemos estos dos versículos. and we're going to talk about how we should come to the Word of God. Y quiero que veamos cómo tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. It's already clear that the Word of God is the answer. Amen? Ya está claro que la palabra de Dios es la respuesta. Amén. Yeah. So now let's look at how God said, I want you to come to my Word. Así que ahora veamos cómo Dios dice que debemos acercarnos a su palabra. He said, as newborn babes, desire the pure milk of the Word that you may grow thereby, if indeed you have tasted the Lord is gracious. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. So first I want us to think about what attitude we come to the Word with. Primero que nada, quiero que veamos con qué actitud tenemos que acercarnos. He said, as newborn babes. Dice, como bebés recién nacidos. When I think of a newborn babe, I think of innocence and purity. Cuando yo pienso en un bebé recién nacido, pienso en inocencia, en pureza. What a beautiful thing to see a new baby born. Dice, qué cosa tan hermosa que ver cómo nace un bebé. So innocent. They know nothing about the world. Tan inocente, no conoce nada acerca de este mundo. Let me ask you this. What does a newborn baby do for itself? Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Qué es lo que hace por sí solo un bebé recién nacido? Not much of anything, right? No mucho, ¿verdad? They just kind of lay there. Ellos básicamente están ahí acostados. Sometimes when we make funny faces and noises, they might smile. Dice, muchas veces cuando nosotros les hacemos caras chistosas y tal vez soniditos, a veces se ríen. But honestly, they just lay there and kind of drool Pero después es como que de cierta manera solo están ahí babeando and they sleep. y duermen. They can't really do anything for themselves. Ellos no pueden hacer muchas cosas por sí mismos. So why in the world would God tell me to come to Him as a newborn babe? Entonces, ¿por qué Dios me dice que tengo que ir como un bebé recién nacido ante Él? I would tell you it's for that exact reason. Yo quiero decirles que es por esa misma exacta razón. I come to Him in innocence. Yo voy ante Él en I inocencia. come to Him reliant on what He does in my life. Yo voy con Él confiando en lo que Él puede hacer en mi vida. I come to Him realizing my need for Him, Yo me acerco a Él dándome cuenta de que yo le necesito. realizing that in and of myself, Dándome cuenta de que por mí mismo I can't get it done. no puedo hacerlo. A baby can't feed itself. Un bebé no puede alimentarse por sí solo. When a baby's tired, Cuando un bebé está cansado, it needs to be comforted and then find a place of rest. necesita ser confortado y encontrar un lugar donde pueda descansar. When a baby needs to be changed, Cuando un bebé necesita que le cambien, he has to have help. necesita que le ayuden. God's saying that we should approach His Word in this way. Dios dice que tendríamos que acercarnos a su palabra de esa manera, Totally reliant on Him totalmente confiando en Él and on His Word y en su palabra, for feeding our spiritual hunger, para que nos alimente nuestra hambre espiritual, for knowing when we need to be changed, para que Él nos muestre cuándo necesitamos ser cambiados and in order to find our rest. y que nosotros podamos encontrar el descanso, Total reliance on God confiando completamente en Dios, to complete the work that He started in us. para que Él complete la obra que ya empezó en nosotros. We can be confident Nosotros podamos estar confiados in this very thing, en estas cosas, that He who begun a good work in us de que Él va a hacer la buena obra en mí, will complete it until the coming of y Él ya le Jesus. empezó y le va a terminar hasta que sea el día. The second thing I want us to think about is the appetite Y la that we are segunda- to come to the Word with. La segunda cosa que quiero contarles es el apetito que tenemos que ir acerca de la palabra de Dios. It says, desire the pure milk of the Word. Dice, deseen la palabra pura de Dios. Have you ever heard a baby when it's crying and it's hungry? Dice, o la leche espiritual. Dice, ¿han escuchado cuando un bebé está hambriento y está llorando? Yeah. When they're hungry, they let you know about it. Cuando un bebé está hambriento, les deja saber.
How many of you have ever had a child ¿Cuántos de ustedes han tenido un bebé? or just heard a child cry when they're hungry? ¿O han escuchado a un bebé cuando está hambriento? Yeah? 5, including you. 5, incluyéndole a ustedes. When the baby cries because it's hungry, Dice, cuando el bebé llora porque está hambriento, do you go and hand them a toy? ¿tú coges y le das un juguete? Why not? ¿Por qué no? That toy's not going to make them stop crying, is it? El juguete no les va a hacer que deje de llorar, ¿verdad? They may try to put it in their mouth to see if it'll satisfy them. Tal vez se lo va a poner en la boca para ver si es que eso le llena. But eventually they'll realize it's not doing it and they'll throw it down. Pero después se va a dar cuenta de que eso no está sirviendo y lo va a botar. Or how about a pacifier? ¿O qué tal ahí con un chupón? You put that in their mouth and for a minute they're like, oh, Dice, le pones en la boca y por un segundo es como que... and they might be quiet for just a minute. Y tal vez van a estar calladitos por un minuto. But eventually that baby's going to realize nothing's coming out of that. Pero después el bebé va a dar cuenta de que nada está saliendo de ahí. And so watch me. Así que mírenme, This is what they do. eso es lo que ellos hacen. And they spit it out. Y ellos dicen que lo escupen. Why? ¿Por qué? Because it can't satisfy the hunger. Porque no satisface el hambre que tienen. You see, what they've realized is there's only one thing that can satisfy the hunger that they have. Porque ellos se dan cuenta de que solo hay una cosa que puede satisfacer And el hambre que tienen. they desire to be fed. Y ellos tienen ese deseo de alimentarse. God said, I want you to come to my word just like that. Y Dios dice que quiero que vengas a mi palabra de esa manera. I want you to come to my word understanding that it's the only thing that will satisfy your spiritual hunger. Quiero que vengas ante mí sabiendo que es la única cosa que puede satisfacer tu hambre. You want your life to change? ¿Quieres que tu vida cambie? Then you hunger for the word of God. Entonces ten esa hambre para la palabra de Because here's Dios. what I'm going to tell you this morning. Porque quiero decirte esto esta mañana. If you'll come hungry, Si tú vienes hambriento, God will satisfy your hunger Dios va a satisfacer esa hambre with his eternal word. con su eterna palabra. His word that has power. Su palabra que tiene poder. And that word will change your life. Y esa palabra va a cambiar tu vida. We need to come to God with a spiritual hunger. Nosotros tenemos que venir con esa hambre espiritual. Nothing else can satisfy. Porque nada más puede satisfacer eso. You see, in Matthew 5:6, it says, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. So why is that important, church? Entonces, ¿por qué es importante, iglesia? The aim is this, Lo que tenemos que apuntar es esto, that you may grow thereby. That you may grow, so you may grow spiritually. dice, para que tú puedas crecer espiritualmente. The goal is spiritual growth. Esa es la meta, que tú puedas crecer espiritualmente. The goal is that we learn the things of God. Dice que la meta es esa, que tú puedas crecer espiritualmente y conocer las cosas de Dios. That we learn the ways of God. Que nosotros aprendamos cuáles son los caminos de Dios. That we learn the character of God. Que nosotros aprendamos cuál es el carácter de Dios. That we learn the word of God. Que nosotros aprendamos la palabra de Dios. And that we are growing in spiritual wisdom. Que nosotros crezcamos en sabiduría espiritual. That we're growing in insight and understanding. Que nosotros crezcamos en entendimiento. That we're growing in our knowledge of our Lord. Que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor. And that through the word Y our minds are being transformed. Y a través de la palabra nuestra mente sea transformada. That we're being renewed. Que seamos renovados. We never need to get over being reliant on God. Dice, nunca tenemos que como cansarnos de estar confiando en Dios. The world, when we're born as a child, Dice, cuando uno nació, cuando era un bebecito, we teach our children how to become independent. nosotros le enseñamos a los niños cómo ser independientes. Now for Sixto, that started about 900 years ago. Dice, para Sixto eso fue como hace 900 años atrás. I'm just joking. Solo molesto, dice. But we teach our children Pero les enseñamos a nuestros hijos how to feed themselves. cómo alimentarse. Because it kind of looks silly if your child's 20 and you're still trying to shove food in their mouth. Porque se ve como tonto el hecho de que si tu hijo tiene 20 años y tú todavía le sigues intentando meter comida en la boca.
We teach our children how to bathe themselves. Nosotros les enseñamos a los niños cómo bañarse por sí mismos. We teach our children how to go to the restroom for themselves. Les enseñamos cómo ir al baño por ellos mismos. We teach them that they need to be a productive part of society, Les enseñamos que tienen que ser una parte productiva de la sociedad, to be responsible, que sean responsables, to have a job, que tengan un trabajo, so they can help support the family. para que puedan ayudar a la familia. We teach them Les enseñamos how to crawl, how to walk. cómo gatear, cómo caminar. We teach them how to run. Les enseñamos cómo correr. Teach them how to love and have Les relationships. enseñamos cómo amar, cómo estar en una relación. The point is, we teach them to be independent. El punto es que nosotros les enseñamos a ser independientes. But the things of the world are opposite of the things of God. Pero las cosas del mundo son opuestas a las cosas de Dios. God wants you to grow up in Him. Dios quiere que tú crezcas con Él. Yeah? He wants you to feed on His Word, Dice que Dios quiere que te alimentes de su palabra. but He never wants you to be independent of Him. Pero Dios no quiere que tú seas independiente de Él. Matter of fact, He wants you to come from being independent into a dependent relationship. De hecho, lo que Él quiere es que de lo que tú eres independiente vengas a una relación de dependencia con Él. And the more that we trust in Him, Y mientras más confiamos en Él, the more that we depend on Him, entre más dependemos de Él, the more we'll walk like Him. más vamos a caminar como Él. He wants us to grow up, Él quiere que crezcamos, but only so that we're better prepared to face the world pero solo para que estemos mejor preparados para enfrentar al mundo and the challenges that come with being a child of God, y los desafíos que vienen del ser de un hijo de Dios, so that we can represent Him well. para que le podamos representar bien a Él. Colossians 2, 6, and 7, our last verses. Último versículo dice Colosenses 2, 6 y 7. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your life in Him, rooted, built up in Him, strengthened in the faith as you were taught in thankfulness. Por lo tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad así en Él, arraigaos y sobreedificaos en Él y consolidaos en la fe, así como fuisteis enseñados, abundando en acciones de gracia. It doesn't end at salvation, does it, Sixto? Dice, no termina en la salvación, Pastor Sixto, It begins there. empieza ahí. And that's what leads us to verse 3 that says, if you indeed have tasted, the Lord is gracious. Y ahí es donde vemos en el versículo 3 que dice, ahora que han probado la bondad del Señor. I want to ask you something this morning. Quiero preguntarles algo esta mañana. Have you tasted the grace of God in your life? ¿Han probado la gracia y la bondad de Dios en sus vidas? Amen. Grace is when God gives us something that we don't deserve. Gracia es cuando Dios nos entrega algo que nosotros no nos merecemos. Mercy is when He withholds the things from us that we truly do deserve. Misericordia es cuando Él no nos entrega lo que en verdad nos merecemos. And I'm going to say this morning, if you've given your life to Jesus Christ as Lord, you have tasted grace. Y si quiero decirte esta mañana, si tú entregaste tu vida a Jesucristo, tú has probado lo que es la gracia. It's by grace we've been saved, Porque por gracia somos salvos. through our faith in Jesus Christ. Por fe en Jesucristo. If we've tasted the grace of God, Si es que nosotros hemos probado la gracia de Dios, then the question becomes, what are we doing with that grace? la pregunta viene, ¿qué es que hacemos con esa gracia? Is our life a picture of the grace of God? ¿Es nuestra vida una imagen de la gracia de Dios? Are we thankful for the grace of God? ¿Estamos agradecidos por la gracia de Dios? More than just mouth service, Más que de la boca para afuera. are we living out ¿Estamos viviéndolo, the grace of God in our lives? esa gracia de Dios en nuestras vidas? Can the world see the grace of God ¿El mundo puede ver la gracia de Dios in your life? en tu vida? The Bible says that the grace of God is sufficient. La Biblia nos dice que la gracia de Dios es suficiente. And I have to say this morning that yes, it's been sufficient for me. Y quiero decirles de esta mañana, sí, ha sido suficiente para mí. But is my faith that I've placed in God, Pero es mi fe que yo he puesto en Dios. is my hunger for His Word Es mi hambre por su palabra sufficient for Him? suficiente para Él. When He looks at my life, Cuando Dios ve mi vida, what does He see? ¿qué ve? And if our answer this morning is not, yes,
I follow him completely. Y si es que tu respuesta esta mañana no es sí, yo le sigo completamente, Then I want you to know quiero que sepas that this word of God is the answer. que esa palabra de Dios, la palabra de Dios, es la respuesta. And if we'll come to the word of God with the right attitude, Y si es que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios con la actitud correcta, like a newborn babe, como un bebé recién nacido, if we'll come to him with an appetite si es que nosotros venimos con ese apetito for his word, por su palabra, a willingness to be changed, ese deseo de ser cambiado, then I promise you we will grow. quiero prometerte que vamos a crecer. And he will form us into the thing that he wants us to be. Y Él nos va a formar en eso que Él quiere que seamos. Sometimes I feel like I'm complacent in my walk. Muchas veces yo me doy cuenta de que es como que no camino muy bien, no estoy como tan entregado en mi caminar con Cristo. And if you've been there too, Y si tú tal vez en el día de hoy estás como no tan entregado, then today I challenge you, quiero desafiarte along with myself. y quiero desafiarme a mí mismo también. Let's come to the word of God together. Acerquémonos juntos a la palabra de Dios And let's let God change us. y dejemos que Dios nos cambie. Let's hunger for him tomorrow, Dejemos que esa hambre crezca y sea para todos los días. every day of the week. Y cada día de mañana y pasado mañana. And just like Ezekiel and the praise team sung this morning, Así como Ezequiel y el equipo de alabanza estuvieron cantando esta mañana, let the desire of our heart dejemos que los deseos de nuestro corazón be to know him more quieran solo conocerle a Él más. every day. Cada día. Pastor.